Bueno, les explico. Yo soy Gabriel Fernández, soy el segundo vicepresidente nacional del Partido Libertario. Primero que todo, les agradezco por la participación a Iván, a Lucas, a Loreto, a todas las personas que hicieron el esfuerzo de venir. Como Partido Libertario estarán al tanto ustedes de que venimos organizando charlas ya hace mucho tiempo, pero esta vez queríamos organizar algo distinto, un espacio más dedicado al diálogo entre todos. Siempre nos damos cuenta de que las charlas, el espacio para consultas se queda bastante corto. En general nos damos cuenta de que los participantes, las personas que van, tienen muchas cosas que decir, muchas cosas quizás provenientes de sus estudios, de las cosas que ellos reflexionan en su día a día y que quieren compartir con el resto y no tienen esa posibilidad. Porque, insisto, las charlas no dejan de ser eso, exposiciones de un experto, de una persona que quiere compartir una idea, y el espacio, insisto, para preguntas en general es bastante agotado. Por eso la creación de este espacio de diálogo, pensado en realidad fundamentalmente para pocas personas, que ojalá todos aquí tengamos la posibilidad de comentar todo lo que pensamos, y que a través de compartir esas ideas y reflexiones respecto de lo que significa ser libertario y de todas las discusiones que están, digamos, alrededor de esta principal, que todos podamos sacar algo y que podamos aprender. Esa es la idea. Y bueno, yo quería simplemente mostrarles una presentación muy pequeña que hice para explicarles algunas cosas para poder entrar en la discusión. Simplemente con esa finalidad. Va a durar muy poco, cerca de unos 10 minutos, incluso puede que un poco menos. Y va precisamente relacionada con esto de qué significa ser libertario. Eh, para partir, me gustaría decir, ahí sale, claro, cuando uno empieza a discutir o a pensar qué es lo que significa ser libertario, uno, la verdad es que puede empezar a responder esa pregunta de distintas maneras. Una de las formas es acudir a la etimología, otra es ver cómo ha evolucionado el concepto a lo largo del tiempo. Nosotros sabemos que el concepto de libertario es un concepto, la verdad, bastante nuevo. Se empezó a utilizar con la concepción que tiene ahora, más bien cerca de la década del 50, durante el siglo pasado. Fue ahí cuando se popularizó, de hecho, gracias a la Fundación para la Educación Económica, que probablemente muchos de ustedes conocerán. Es una fundación probablemente la pionera por excelencia dentro del libertarianismo. Y otra forma es también tratar de buscar todos los conceptos o todas las ideas asociadas a lo fundamental que es el concepto de libertario. En ese sentido uno puede mencionar un montón de cosas. Por lo pronto, que los libertarios, como todos ustedes sabrán, defienden la propiedad privada, defienden un sistema de, digamos, que se basa en la voluntariedad de las personas, en la cooperación mutua, en los acuerdos voluntarios, y es desde ahí que se sigue el sistema económico que nosotros defendemos. O sea, eso tiene una causalidad. Las funciones del Estado, por supuesto, nosotros abogamos por un Estado pequeño. De más está decir que hay libertarios que abogan de hecho por la eliminación total del Estado. Principios morales, aquí quizás hay algunas discrepancias. Hay personas que piensan que el libertarianismo está asociado a ciertos principios morales como el esfuerzo, la dedicación de una persona para poder lograr sus objetivos, o la cooperación también entendida como un valor si se quiere. Hay otros libertarios que piensan que esto en realidad no es tan así. Y hay muchas discusiones asociadas. También está el tema de los derechos naturales. La mayoría de los libertarios en general entienden que el ser humano, solo por el hecho de ser una persona, tiene derecho, por ejemplo, a la libertad, a la propiedad y a la vida. Otros libertarios, la verdad es que entienden que no. Y hay muchas discusiones al respecto. También discusiones, por ejemplo, de si es que los libertarios están de acuerdo o no con, por ejemplo, la liberalización de las fronteras o de las drogas o de muchas otras cosas. Sin embargo, hay una cosa en que todos vamos a estar de acuerdo, por más que en una primera instancia pueda sonar muy, pero muy abstracta, que es que somos partidarios de la libertad. Uno puede buscar en cualquier diccionario, sea un diccionario político de filosofía o un diccionario común y corriente, y va a encontrar que el concepto de libertarianismo está siempre asociado al ser partidario de una libertad. Lo que yo quiero mostrarles ahora es, desde mi punto de vista, cuál es la libertad que nosotros defendemos. Porque como ya vamos a ver más adelante, como ya voy a mencionar más adelante, la verdad es que casi todas las doctrinas sociopolíticas hablan de libertad. Están desde los marxistas, están, por cierto, los socialdemócratas que hablan de libertad, están también, por ejemplo, hoy en Chile tenemos un partido liberal en el Frente Amplio. Hay muchas doctrinas, muchos grupos sociales que hablan de libertad y, digamos,
quiero mostrarles por qué es que nosotros defendemos lo que se podría denominar, aunque pueda sonar un poco humilde, la verdadera libertad. Ya les voy a comentar un poco más de eso. Y para entrar eh, en la discusión respecto de lo que significa la libertad, me gustaría mostrarles primero que todo este símbolo. Probablemente muchos de ustedes lo conocerán. Se llama Amayi. Es la primera forma en la cual se escribió la palabra libertad, o el concepto, perdón, de libertad. Estudiar la libertad de esta manera, y esto quiero que quede súper claro porque es algo fundamental dentro de lo que les quiero explicar, no tiene que ver con buscar la etimología de la palabra libertad, que viene de hecho del latín. Eh, el Amayi, de hecho, si uno busca en un diccionario de la cultura sumeria, porque es ahí donde fue escrito, probablemente muchos de ustedes lo sabrán, Sumeria fue, o lo es para muchos historiadores, la primera civilización, con todas las de la ley, en lo que se refiere al concepto de civilización de la historia. Amayi significa, por una parte, claro, el sustantivo ama y el verbo yi, madre y regresar. Juntos quieren decir el regreso o el retorno a la madre. Y con esto los sumerios se referían a la manumisión de los esclavos. O sea, es decir, cuando los esclavos podían dejar de serlo. Y, y bueno, claro, como quizás muchos de ustedes sabrán también, durante las civilizaciones antiguas existía, o en general se daba esta especie de pirámide donde arriba estaba el monarca, había en general una clase de nobles, existían también las personas libres y existían los esclavos. Los esclavos estaban en el último estrato, por así decirlo, dentro de la sociedad. Y los esclavos podían ser esclavos, digamos, de tres maneras. Una era por nacimiento, cuando nacían hijos de padres esclavos, o hijos de padres esclavos casados con personas libres. Por guerra, es decir, cuando los sumerios por X motivo entraban en guerra con otra sociedad, y a todas las personas que sobrevivían de ese conflicto los llevaban como esclavos. O, y esto es algo bastante novedoso y muy poca gente lo sabe, también por opción voluntaria. Los esclavos o las personas libres dentro de la sociedad sumeria tenían la posibilidad de, si tenían por ejemplo alguna deuda, eh, poder cambiar esa deuda por un contrato de esclavitud, aunque pueda sonar quizás bastante contradictorio y bastante alejado de lo que nosotros entendemos como esclavitud hoy en día. Ellos tenían la posibilidad de voluntariamente aceptar un contrato de esclavitud por un periodo de tiempo determinado, con unas cláusulas, por así decirlo, determinadas también respecto de cómo iba a ser el trato, la alimentación de esos esclavos, insisto, durante un periodo determinado, para poder saldar alguna deuda que se tuviera con alguna otra persona libre. Eh, y además estos esclavos, incluso los que venían de nacimiento o de guerra, tenían además la posibilidad de pagarle a su amo, por así decir amo, su manumisión a cambio de un pago. Es un pago que conseguían, o una cantidad de dinero que conseguían, ya fuera a través de los prestamistas, que se dedicaban 100% a ese oficio, por así decirlo, o que se lo pedían a los templos. Es decir, existía la posibilidad de poder dejar la esclavitud en la civilización sumeria. Y toda vez que estos esclavos dejaban de ser esclavos como tales y pasaban a ser personas libres, es que se mencionaba esto del amayi. Esa manumisión era el amayi. Y aquí quiero comentarles muy brevemente, digamos, y casi que puede ser entendido como se suele decir como un dato freak, pero es bastante interesante tenerlo en cuenta. Eh, Mucha gente no lo sabe, pero el Amayi es un concepto que, claro, si bien no estaba directamente asociado con la libertad en un principio, porque significaba simplemente, como les comentaba, el retorno a la madre, con el tiempo fue asociado más a ese sentimiento de libertad, al poder desprenderse de una cosa, de alguna interferencia que uno tenía en su vida. Y fue así como durante el gobierno de Urukagina, que sale aquí, que de hecho fue un gobernante de Sumeria, que logró despojar de su reino a Lugalanda, que era un tirano que subió los impuestos, que era de hecho bastante tiránico, aunque suene redundante, con su población. Él logró llegar al poder, bajó los impuestos, hizo una serie de reformas bastante profundas dentro de la sociedad, le quitó poder por así decirlo, también al Estado y al reino que existía en ese momento. Y aquí se los puedo mostrar
de la piedra, porque como sabrán los sumerios escribían en piedras, fue aquí donde se escribió el Amagi por primera vez. Eh, digamos, para asociar o entender todas estas reformas como reformas de corte, aunque quizás pueda sonar como un término demasiado contemporáneo, como reformas liberales o libertarias, si se quiere. Bueno, aquí de hecho en un texto pude encontrar una de las reformas de Urucagina, ahí se puede ver en rojo cómo es que le trató de quitar poder a la familia real. Ahora, yo sé que pareció que quizás me fui mucho por las ramas, pero poco a poco voy a ir explicándoles por qué les comenté el concepto de la Magi y por qué creo que es tan importante para el libertarianismo. Es uno de los símbolos más ocupados por los libertarios. Sin embargo, es poco conocido su origen y me gustaría explicarles, insisto, por qué es que creo que es tan importante. Isaiah Berlin, cerca de 4000 años después, de hecho, escribió un libro, o un texto, perdón, que se llama Los conceptos de libertad. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan, este concepto de libertad positiva y libertad negativa, que son para muchos opuestos, para otros se complementan. De hecho, hay una discusión bastante profunda al respecto. Eh, y bueno, Isaiah Berlin, entre las cosas que decía, que esto, por cierto, no lo inventó él, la verdad es que es una discusión que venía ya desde hace algunas décadas en la academia, pero él la formalizó, le dio nombre a los conceptos y desde entonces es que se entiende que él, claro, los introdujo de una manera, insisto, más formal y de esa manera se entienden. Eh, para los que no lo sepan, la libertad negativa y es básicamente, en pocas palabras, la ausencia de coerción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda realizar mi vida, que yo pueda tomar decisiones en mi vida sin la interferencia de otra persona, sin la interferencia de un tercero, ya sea el Estado, ya sea una persona que quizás quiera atentar contra mi propiedad, contra mi vida o cualquier otra variable asociada. Eh, y qué es lo que se desprende de este concepto de libertad negativa? La verdad es que varias cosas, pero la primera de todas, y aquí también hay discrepancias, por cierto, y se puede conversar al respecto, es la libertad para elegir. Yo tengo la libertad para, dentro de las posibilidades que tengo en mi vida, poder elegir cuál va a ser mi camino y las cosas que yo quiero hacer con mis decisiones, para lo cual tengo que, de hecho, tomar en cuenta los sacrificios que se tienen que hacer. Toda decisión está asociada a un sacrificio, a un costo de oportunidad. Hay muchas discusiones también al respecto de si esto es realmente así. Gary Becker escribió hace más o menos unas 3 décadas un paper al respecto donde decía que todas las decisiones que toma el ser humano están asociadas a sacrificio y por lo tanto son decisiones económicas. Yo creo que eso también se puede ir conversando a lo largo del conversatorio. Pero lo que se desprende, y esto es fundamental, de esa concepción de las decisiones con costo de oportunidad a partir de la libertad negativa es la individualidad del ser humano. ¿Por qué? Porque todo sacrificio que uno haga siempre va a tener que ver con valores morales o principios morales que son de uno, que son de una persona y que no son repetibles y que corresponden, digamos, a cada uno de los seres humanos. Y la libertad positiva, y ya por si acaso voy terminando, es un concepto, desde mi punto de vista, y se puede ir conversando durante el conversatorio, el opuesto a la libertad negativa. No son compatibles desde mi punto de vista. La libertad positiva es lo que siempre escuchamos nosotros en las discusiones políticas respecto de la posibilidad que tiene uno para ser dueño de su voluntad, como dice aquí. Yo no soy libre si no tengo, por ejemplo, la posibilidad de estudiar. No soy libre de, por ejemplo, no sé, estudiar el día de mañana en un colegio particular, por ejemplo, si soy un niño, porque no tengo los recursos para hacerlo. Y como no tengo esos recursos, no soy libre para elegir esas opciones. No sé si me siguen. Entonces, la libertad positiva, insisto, está asociada a esta capacidad de autorrealización, de controlar el destino que tiene cada una de las personas o que tiene cada uno de nosotros. Insisto, para entender esta concepción de libertad uno tiene que entender las riquezas, los recursos, tiene que tomar eso en cuenta. Yo no soy libre si no tengo recursos, no puedo hacer nada con mi vida. Eso es lo que diría la idea de la libertad positiva. Y por lo tanto se generan, por así decirlo, los grados de libertad. Hay personas que son más libres que otras porque tienen más recursos que otras. Es decir, pueden tomar decisiones sobre cosas que otros no pueden. Una persona
por poner un ejemplo cualquiera, que pueda ser bastante burdo, que sea del sector socioeconómico más rico de la población chilena, va a ser por lo tanto más libre porque tiene más cosas para elegir dentro, por ejemplo, de los colegios que puede elegir para su hijo o dentro de las clínicas, etcétera, que una persona que es pobre, que no tiene recursos económicos. El problema con esto es que es una concepción de libertad que requiere de una sociedad. ¿Por qué? Porque para que tú puedas ejercer tu libertad en ese sentido, para que tú puedas tener más opciones y por lo tanto ser más libre, necesitas de la riqueza y de la cooperación de otros. En este sentido es que se suele decir, y de hecho yo creo que es así, que para poder lograr una mayor libertad positiva dentro de la población se tienen que aplastar las libertades negativas. ¿En qué sentido? Que para que una persona, por ejemplo, tenga más recursos para elegir un colegio mejor, eh, tiene que, el Estado tiene que, por lo tanto, quitarle recursos a uno para dárselo a esta persona para que esta persona pueda ser eventualmente más libre e, insisto, tener más opciones de elección. El problema es que cambia la función del Estado. Muchos probablemente entenderán, porque es una de las concepciones o una de las ideas libertarias más básicas, que la función del Estado tiene que ser y tiene que limitarse a simplemente la seguridad y la justicia. ¿Por qué? Porque son las únicas funciones que permiten poder proteger la vida y la propiedad de las otras personas. Si el Estado se sale de esas funciones mínimas, entonces empieza a alterar los derechos de las personas, los derechos que son inalienables y que son derechos humanos, entendidos como tal. Eh, porque claro, se genera entonces un sistema donde el Estado, en vez de preocuparse solamente de esas funciones mínimas, empieza también a tener un rol que aplasta las libertades negativas para poder redistribuir dinero y para poder, bajo este argumento, dar más libertad positiva a otras personas, aplastando la libertad negativa de otras personas. Bueno, y con eso termino. Muy bien, Gabriel. Le cedo la palabra a Margarita. Ella es presidenta del Distrito 15 de la región de O'Higgins. Eh, Nada, Margarita, te cedo la palabra. Hola, un gusto conocerlos a todos. Gracias por estar acá. Bueno, yo organicé, la idea de este conversatorio sale desde la necesidad que tenemos como libertarios de saber qué es el concepto y qué es lo que defendemos en el fondo. Entonces, a raíz de eso yo sugiero que hagamos esta actividad para dejar algunos conceptos claros en relación a lo que pensamos como movimiento político y qué es lo que esperamos de la sociedad en el fondo. Yo no tengo ningún PPT preparado como Gabriel, porque la idea es que cada uno pueda ir comentando qué es lo que piensa que es ser libertario y lleguemos a conclusiones y a ideas relacionadas. El gatito. Bien, ahora liberarle los micrófonos. Sí, no sé de quién será, yo no escuché ese sonido raro. Les voy a habilitar los micrófonos, les pido por respeto y orden. Si pueden también ir dando la manito de la aplicación, este, para nada, para que vayan haciendo las consultas o los comentarios que estimen pertinentes. Listo, no sé si alguien quiere empezar. Yo podría hacer alguna acotación. Primero que nada, buenas tardes a todos y en especial a ustedes que están organizando todo este conversatorio que lo encontré genial. Y a Gabriel por la muy buena presentación que tuvo. Y bueno, yo creo que a lo que nos convoca la pregunta es ¿qué para mí ser libertario? Que es parte de una base moral, de principios y valores, que es, yo creo que la frase que es muy cliché, pero que
imposible mejor explicado el respeto irrestricto del proyecto de vida de las demás personas. Y en esto va a un punto más allá de cómo conocemos a los países en el día de hoy. Porque el solo hecho de la existencia del Estado ya hay una vulneración de uno de los derechos fundamentales, que es la propiedad. Porque necesitas solventarse en base a la producción de los privados. Entonces, ¿hasta qué punto también es moralmente bueno tener impuestos? Porque si bien nosotros sería muy difícil avanzar hacia un liberalismo clásico, como yo creo que a muchos nos gustaría, también hay ciertos problemas que aún tenemos, que son la pobreza, claramente. Por lo tanto, hay que también, o yo al menos estoy a favor de un cierto nivel de mínimo de que me parece muy inteligente la propuesta que propone Milton Friedman del impuesto negativo a la renta para lograr este fin. Pero yo creo que la propuesta más fuerte que debiera ser el libertario es ir a la batalla cultural, que es lo que generalmente se ha ido haciendo, pero también a la educación, o sea, que es parte de la batalla cultural. De promover nuestras ideas desde los más pequeños para que no se vayan comprando unos discursos populistas del buenismo, de una superioridad moral por querer hacer caridad con los bolsillos de las demás personas, que es lo más fácil de digerir, porque claramente vivimos en una sociedad donde está el Estado presente. Por lo tanto, es muy difícil imaginar para el que no estudia todos estos términos o todo este movimiento, imaginarse un mundo sin Estado tan grande. Porque hasta los países ricos con gran o con más funciones de las que uno quisiera. Entonces, avanzar hacia el promover las ideas liberales a los pequeños, que yo vengo haciendo hace un tiempo compartiéndole información más fácil de digerir a más pequeños, y van naciendo dudas y concepciones muy positivas que uno de repente no está acostumbrado a ver cuando está muy cuadrado en estos temas. Entonces, bueno, más que nada eso, yo creo que estamos avanzando por el camino correcto, estamos cada vez metiendo a más personas a estos movimientos, y así yo creo en algún momento poder lograr, quizá en 20 años, quizás más, ojalá menos, que el socialismo, las ideas socialistas ya sean eliminadas de una vez por todas, porque al final terminan destruyendo todos los avances económicos, sociales que van teniendo las sociedades. Caso de Chile es uno de los mejores ejemplos, y ahora queremos volver a ser un país como veníamos siendo, un país ratón. Con todo esto, que los ricos son los del problema, que el Estado tiene que solucionarnos las cosas, los derechos sociales. Entonces, como tantas decisiones malas o caminos malos que se han tomado, querer seguir yendo por esos caminos es desconocer la historia y desconocer la naturaleza humana. Por lo tanto,
son buenas estas instancias para que nos vayamos aclarando mejor cómo promover la idea y tener un concepto mucho más claro de lo que es ser libertario. Eso. Sí. Bien, quería hacer una acotación con respecto a lo que planteas tú, Lucas. Y hay una cuestión, los dejo a modo de acotación, también se los planteo como una duda interna para que la recapaciten y la hacen por su cuenta, digamos, cada uno de ellos. Esta definición que sea tan común, tan popular, si se quiere, y tan adoptada, que es la definición del irrestricto respeto por el proyecto de vida del próximo. Esa es una definición de Alberto Venegas Lynch, es un argentino, un profesor, es doctor en política, si no me equivoco, y tiene posgrado en filosofía también. Y hay una acción ahí que me llama la atención, me hace un juego, me enciende una lámpara, y es el irrestricto respeto. Y es ahí donde se genera en mí una conmoción, porque digo, bueno, ese irrestricto respeto tiene un límite adelante, tiene un límite hacia atrás, en función de que a cada uno conviene definir con respeto. ¿Será que todo, y esta es la duda que yo planteo y se las dejo ahorita, será que todos nosotros podemos respetar cualquier cosa que nos proponga? ¿Será que todos nosotros tendríamos que respetar como un ideal libertario, un ideal de liberalismo también, que es definición que, como les digo, hace Negas Link, de respetar cualquier cosa que nos proponga, siempre y cuando en este sentido no nos perjudique? Yo siento, a mi parecer, y esto cierro, que hay cosas que no merecen del todo el respeto, precisamente por la condición moral, ideológica y además ética, precisamente la que se sostienen las bases que generan muchas veces conflictos que terminamos dispendos socialmente. Entonces, es una definición que está mal, pero les hago ese llamado a cuestionar esto, digamos, o a preguntar si es que les interesa en cuanto límite de restricto, en cuanto límite del irrestricto respeto por X cosa, digamos, en el caso del proyecto de vida próximo. Sí, como muy bien decías, en el contexto de que obviamente no nos altere nuestro funcionar normal, o sea, si claramente, no sé, pues, quieren tomar algo de nuestra plata para repartir, es una vulneración a los derechos, por lo tanto podría ser no respetado. Pero si no tengo una vulneración a mi persona, ¿cuál sería el inconveniente con que la otra persona, no sé, pues sea vaga y viva pidiendo moneda en la calle? No tendría un problema moral con eso si es la decisión que él o ella quiere. Quizás optaría por querer ayudarla, querer, qué sé yo, enseñarle algo, o simplemente pasar y que no me afecte, pero no tendría problema en que fuera así. Eso pondría yo. Pero está buena la acotación en todo caso. Me gusta. Bien, no sé si alguien más quiere decir algo, quiere preguntar algo, contar algo. Es de libre intervención. Si alguno recapacitó, no sé, respecto a lo que planteó recién, porque a mí me deja, me queda claro esta definición que se usa y cómo resulta convencente también, ¿no? Y lo que decía Lucas es cierto, es decir, muchas veces nosotros vamos a ver cosas y todo es que por ahí nos dan cierto llamado de atención, pero no terminan de ser raro para todo, digamos, aplican en los conceptos generales. Y ahí es donde está el conflicto, precisamente este planteamiento, y es definir lo que nos afecta, qué es lo que no nos afecta. En función de eso mismo, por ejemplo, la contaminación, que es una cuestión que está tan, no sé si de moda, pero se discute bastante hoy en día que eso. Nosotros decimos capaz que el que hace el vecino con fogata, con su, no sé, consumo habitual de cigarrillo, no nos importa,
pero nos termina perjudicando de todas maneras. Es ahí donde está el límite y la conciencia, y es ahí donde nosotros tenemos que abocar estas acciones que muchas veces generan cuestiones que ni nos damos cuenta de que están ahí afectándonos. Entonces es este el llamado que yo hago a decir, demos cuenta, preocupémonos precisamente de cosas que sean más que obras, con planteamiento de lo económico solamente, digamos, no nos centremos a parecer, y esto quiero dejarlo en claro, no tendríamos que abocar solo a la cuestión económica, material o monetaria. Estaba aceptando otro miembro. No nos quedemos en esta cuestión materialista, sino abrimos a cuestiones que muchas veces escapan al corto y mediano plazo en cuanto a lo visible. Era lo que yo quería hablar, que no nos dejemos llevar por estas definiciones tan estructuradas, porque claro, al oído suena muy lindo, pero tenemos también que definir qué son las cuestiones que afectan a cada uno de nosotros, y ese es un factor importante, me parece a mí, a tener en cuenta qué es lo que afecta a uno, porque no a todos nos afecta lo mismo. Yo creo que en relación a lo que dice Víctor, la responsabilidad individual tiene que ver también con la responsabilidad que tenemos como grupo social. O sea, sí, hay cosas que a mí me pueden afectar, pero también hay cosas que afectan a mi entorno. Entonces eso también tiene que ver con esta libertad que decía Lucas sobre pasar a llevar como la libertad del otro. Pero esa libertad donde termina, yo creo que tiene que ver con cómo nos organizamos como sociedad en el fondo, que para eso está hecho la organización social en el fondo, para tratar de poner un cierto límite o parámetro en relación a qué es lo que vamos a aceptar y qué no lo vamos a aceptar. Claro, por eso la función del Estado de que sea seguridad y justicia. Por eso estamos con un marco de ley para un correcto funcionamiento de vida en sociedad. Claro, sí. Yo creo que para eso sirve el Estado. También entiendo que hay gente libertaria que piensa que hay que eliminar el Estado por completo. También es una corriente de los libertarios. Entonces, ahí también cómo se organiza la sociedad, hay que preguntarse cómo nos vamos a organizar como sociedad. Porque lo que a mí me puede afectar puede que al otro no le afecte. Claro. Muy buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy buenas, mire, mi nombre es Ricardo Arancibia, soy de la ciudad de Antofagasta, hace pocas semanas ingresé al partido. Estoy escuchando y me parece que es más o menos la idea de por lo que yo ingresé a este partido. Yo vengo siguiendo hace mucho tiempo a los argentinos que tanto han hablado, en el caso también como Laje, como Milei. Entonces, yo creo que la libertad, o sea, la parte, lo que es el libertarismo, lo que es el libertario, sí es el respeto, y como decía Víctor, pero yo tengo también justamente ese tema con lo que es el irrestricto. La palabra irrestricto para mí no aplica, porque creo que debemos tener ciertas restricciones, solo seres humanos, y nos debemos enmarcar bajo un marco legal, como se habla también. Entonces, yo opino que en estos momentos todas nuestras libertades están siendo pisoteadas. Creo que los estados han crecido, tienen demasiado poder, nos están imponiendo monetariamente todo es pagar, todo es impuesto, y creo que hay que pelear y abogar porque esto se achique. Yo sé que, y ahora hace pocos días llegó la invitación para participar en este Twitter de libertarios, donde hay mucha gente, y me he dado cuenta de todas las corrientes que tenemos dentro de los libertarios también, de las ideas que tiene cada uno. Hay gente que es muy radical, hay gente que es menos radical y hay gente que de verdad no quiere hacer nada.
Entonces solamente pertenecer a un partido libertario. Yo siempre he sido de la idea de no pertenecer a muchos partidos, pero la idea libertaria a mí me mueve, me llega, me hace eco de una luz que hace mucho tiempo estaba perdida, porque veo que nuestros países, principalmente latinoamericanos, estamos inmersos en un mundo izquierdista que nos está llevando a un hoyo y nos va a conducir a un mundo bastante oscuro, porque el socialismo nos ha invadido de mala manera y no hemos dado la pelea. Y por ahí yo creo que va para mí la idea de ser libertario hoy día, de aprender, de estudiar, de crecer, porque la pelea, como se ha dicho, tiene que ser en la idea, dando la pelea de la idea, y ser soldado de ideas claras, de ideas concisas. Tener estos conversatorios a mí me parece espectacular. ¿Por qué? Porque me permite escuchar otras visiones de otros libertarios, de otras personas que tenemos la idea de que, como dicen, hay gente que quiere que un gobierno sea chico, o sea, que un Estado sea chico, que un Estado sea grande, hay de todo. Para mí tiene que ser justo, tiene que ser equilibrado, ni muy grande ni muy chico. Porque debe haber un ente que rige y que controle algunas cosas y que nos mantenga en una línea. No me gusta que se castigue al empresario. Creo que yo soy trabajador dependiente y creo que el hecho de que existan empresas que vengan de afuera y nos puedan invertir en nuestro país no ha levantado en los últimos 30 años, 40 años, ha sido lo que nos ha levantado como país, lo que nos ha llevado a lo que hemos sido, a lo que somos en estos momentos. Lamentablemente, también escuché recién, queremos ser ratón como país. Y eso es lo que a mí me asusta, porque lamentablemente el socialismo nos está llevando nuevamente a ser ratones, a meternos en un hoyo que que va a ser muy difícil salir nuevamente. Entonces, como decían, yo creo que la idea es mantenernos aprendiendo, mantener este sistema de conversatorio, mantener este sistema de nosotros mismos buscar y investigar, porque la verdad que es complejo el escenario que se nos viene, y hoy día tenemos una tarea que es titánica, porque se dejó de lado esto, se dejó de lado todo el país por mucho tiempo, se dejó de lado todo lo que nosotros podríamos haber generado hace mucho tiempo. Y por a veces motivo, cobardía, puede ser de que no nos interesaban mucho, pero hoy día se nos viene pesada la vista. Y yo invito a todos los que tenemos esta idea, indistintamente del punto de vista, porque cada uno, por algo somos libertarios, por algo creemos en la libertad, que cada uno piense lo que quiera pensar, que cada uno haga lo que quiera hacer. Entonces, la verdad, mientras respete los límites y no daña al resto, todo se puede lograr. ¿Entiendes? Y eso para mí es ser libertario. Yo te respeto, te dejo hacer lo que tú quieras hacer mientras no dañe a nadie más. Mientras logres crecer, perfecto. Vamos a crecer todos con tu crecimiento. Pero eso lo necesitamos apoyar en bases sólidas, que hoy día no tenemos. Eso es lo que yo quiero aportar de mi parte, mi visión de ser libertario. Muy bien, Ricardo. Le cedo la palabra a Iván, me parece que quería Iván. Se sigue sumando ¿Me escuchan? gente, así que nada, una noticia. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Bueno, quería agradecerles por permitirme participar. Yo en este mundo libertario no llevo mucho tiempo. Sin embargo, he tratado de participar lo que más he podido y también concuerdo con muchas de las apreciaciones que se han tenido acá. El punto respecto a ser irrestricto de la definición de Venegas Lynch, también yo no lo comparto, porque obviamente uno tiene diferentes formaciones, somos individuos, somos cada uno diferentes y particulares, y si bien uno puede respetar los proyectos de otros, pero no compartirlos, y no por eso rebatirlos, porque yo creo que ahí es donde tenemos problemas.
porque en ese respecto hemos dejado de lado el debate, y por eso la izquierda no ha ganado en el ámbito cultural. Y ahí tenemos el problema, porque no hemos sabido entregar este mensaje de libertad, que de cualquier punto de vista le gana al punto de vista de la izquierda, en el ámbito moral, en el ámbito económico, bueno, en diferentes puntos que todos nosotros nos podemos haber dado cuenta, y que mucha otra gente no. Y yo creo que ahí está el punto en que nosotros tenemos que saber entregar esta información, comunicar las ventajas que tiene la forma de desarrollar un país, que tiene que ver con la libertad económica, con las libertades personales, y eso yo creo que nos ha faltado. Yo creo que ese es un punto súper importante. Y también otra cosa que nos acusan respecto, yo en todos los lados que he participado en debates y ese tipo de cosas, siempre le dicen al mundo libertario que es muy individualista, que somos individualistas y pensamos solamente en el individuo y no en la sociedad. Ese es el juego que hace la contraparte. Y yo creo que no, como si mal no recuerdo, todas diferentes esferas. Tiene una esfera individual donde obviamente tiene una parte que es egoísta, obviamente, y que trata de satisfacer sus necesidades. Pero en el ámbito social, obviamente se da la cooperación social. Entonces yo creo que esos puntos son los que habría que tratar de recalcar para tratar de ganar la batalla cultural que se dice. Esos son mis aportes. Gracias. ¿Decir algo? ¿Decir algún comentario? ¿Alguna de las Yo- chicas? Me parece yo que había quiero un par. A mí- que agregues a alguien Bien. más a la lista. En relación a todos los que han hablado, les agradezco. La idea de este conversatorio es que dejemos como súper claro qué es el libertario para nosotros como partido político, movimiento político, y que no importan esas pequeñas diferencias, porque en el libertarismo existen muchas corrientes. Todos sabemos que hay gente que es ANCAP, anarcocapitalista, hay minaristas, hay liberales clásicos, etcétera, etcétera. Pero al final lo que nos mueve es la idea de la libertad que hablaba Gabriel en su presentación. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de esta batalla cultural que hablan todos, que en el fondo eso es lo que necesitamos, unirnos como en esta pequeña como guerra que tenemos, sobre todo ahora que está difícil la cosa de hablar de libertades cuando últimamente la libertad es para un lado nomás y no para dos lados. Si tú decís una cosa muy extraña por redes sociales, al tiro te funan o te critican, pierdes amigos y esas cosas que pasan, suceden todos los días. Entonces al final este tipo de cosas que nos dicen, mira, esto es ser libertario, esto es lo que vamos a hacer en estos momentos, nos permiten generar estos espacios más de encuentro que de desencuentro, porque claramente cada uno va a tener su visión de mundo, pero tenemos que tener estos espacios de encuentro, sobre todo en estos momentos que la batalla cultural la ganó la izquierda y que la batalla cultural la tiene la izquierda tomada hace mucho tiempo. Entonces tenemos que trabajar por eso. ¿Ya? Muchas gracias a todos igual por los comentarios y todo. ¿Yo puedo decir algo? Buenas. Sí. Buenas, o sea, mi nombre es Marco Solís. He trabajado en política durante bastante tiempo. Ya, es de RN y me retiré de la política. Y ahora que nace esta nueva tendencia, obviamente me llama mucha atención. He participado en 2 campañas políticas, he sacado a diputado y he estado tras bambalinas siempre trabajando bajo, digamos, bajo la parte estratégica, la parte de marketing y cómo llevar, ¿ya? Claramente muy pocos son los que me ganan en debate y hay que enseñar a nuestros jóvenes a debatir con argumentos, hay que darle más herramientas.
porque obviamente los apuntan de la sociedad, apuntan que yo me siento mal, me siento bajoneado, y claro, yo vengo de un hogar donde la mayoría de las personas se sentían muy vulnerables. Entonces, cuando la gente habla de los países nórdicos, yo conozco los países nórdicos, yo vengo de ahí, que contrarreste la horda del socialismo. Esa horda destructora del socialismo tiene todo, todos los argumentos, las cifras, los datos históricos, tiene todo. Y puede ganar. O sea, yo lo explicaba en un grupo de WhatsApp que, digamos, no me extrañaría que en un futuro no muy lejano, en las próximas elecciones municipales y el próximo diputado, tuviésemos a libertarios, personas libertarias, en, digamos, en los puestos, ¿ya? Y por lo tanto yo estoy convencido de eso, porque el libertario es obviamente una tendencia que es transversal. No se basa ni en la izquierda, ni en la derecha, ni siquiera el centro. Es totalmente transversal y apunta a la libertad, apunta que negociemos juntos, trabajemos conjuntos. Y eso yo creo que es la clave del éxito que todo el mundo quiere. Libertad económica, libertad para poder crecer y sacarle un poco la brecha que el Estado te va a solucionar todos los problemas. Así que más o menos como eso. Bien, Marco, quería también, es importante que seas tú y justo mencionar la palabra clave que estaría también ampliar en cuanto a también una lección dejarse para que recapitule, capaz que también puede colaborar en esto, y es la definición de qué es la política. Cuando nosotros pensamos en política hoy día, es prácticamente o realmente muy difícil decir qué es realmente la política. Y la política en su origen tiene una concepción sencilla y que refiere a que el origen de la política tenía como intención establecer diálogos, establecer consejos bajo los que las distintas conglomerados, las polis, en esa época cuando nace en la antigua Grecia, tenían que solucionar ciertas temáticas y se tenía que hacer precisamente el diálogo, conversación, y para eso se creaban los fines políticos, para eso se creaban precisamente los cargos políticos, para establecer diálogos, simplemente para eso. Ese es el fin último de la política. No pensó la política en enriquecer, no se pensó la política para ejercer dominación, hegemonía, como decía Gabriel, sino que se creó la política precisamente para zanjar las diferencias que existían entre las distintas agrupaciones sociales, los individuos y los ciudadanos, como corriente. ¿Por qué? Porque había gente que se entendía en este sentido como jueces políticos, entiéndose bien, como jueces políticos que podrían dirimir ciertas acciones de una manera en que no saliera afectado del todo uno u otro, sino que todo lo contrario, se beneficiaran de ese acuerdo mutuo. Así que nada, quería darle eso, así Gabriel, algo más que agregar sobre lo que es la política, de hecho Gabriel es las ciencias políticas. Sí, de hecho sí, me gustaría complementar un poco eso. Bueno, la verdad es que cuando se habla de qué es la política hay una cantidad de definiciones que uno no se podría llegar a imaginar, de hecho. Pero hay una con la que me quedo yo, por lo menos de momento, con la cantidad de estudios que tengo hasta ahora, porque siento que es bastante adecuada, sobre todo a los tiempos en los que vivimos hoy en día, que es que la guerra es la continuación de la política por otros medios o viceversa, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Eh, Toda sociedad tiene subgrupos dentro de ella misma que buscan sus propios intereses y que están en constante conflicto por distintas razones, pero la más importante de ellas es el poder entendido no como tener un puesto formal, no como quizás tener mucho dinero, sino como tener posibilidad de cambio, posibilidad de cambiar ya sea la cultura, de cambiar las mismas estructuras formales de la sociedad, y todo tipo de estructuras dentro de la misma sociedad, sean formales o no. Insisto, también pueden ser de carácter cultural. En ese sentido es que yo entiendo que la coyuntura política actual se define por distintos grupos que están buscando precisamente aquello.
lo que nos hemos dado cuenta mucho es que la derecha por mucho tiempo, la derecha más tradicional, no entendió la política de esa manera, sino que dejó a la izquierda poder cooptar todo lo que son los, por ejemplo, los grupos intermedios como los sindicatos, los colegios, las universidades, insisto, todos los grupos intermedios, porque la izquierda sí tenía una concepción de política que era distinta. Entendían ellos que la posibilidad de cambio era lo que realmente importaba, y es por eso que estamos con los problemas que tenemos actualmente, o por lo menos desde mi punto de vista eso es así. Y la derecha, claro, se quedó más en una concepción, si uno quiere, más tradicionalista de lo que es el poder, y lo vio solamente en términos formales. Muchos, si ustedes conversaban con muchos de los políticos, y hasta el día de hoy pasa, que tras de que Piñera ganara las elecciones tanto en 2010 como por última vez en 2018, claro, la batalla se da ya por ganada, pero la verdad es que nada más lejos de la realidad. Y yo creo que todo lo que pasó el 18 de octubre del año pasado y todo lo que ha venido pasando durante este tiempo lo confirma. Quien tiene el poder actualmente, quien ha ganado la batalla más importante, no es la derecha, no son las ideas de la libertad, por lo menos no principalmente nosotros, sino la izquierda. Eso para añadir. Sí, sí. Vuelvo a complementar a Gabriel también, no lo conozcan, bueno, lo complementen, lo desarrollen. El concepto de hegemonía que plantea Gramsci es fundamental porque él plantea dos divisiones en los aparatos ideológicos, en los aparatos, o sea, los aparatos de hegemonización, si se quiere. Entonces él dice, bueno, hay dos grupos, y uno son los aparatos de coerción y otros son los aparatos ideológicos. Los aparatos de coerción son estas cuestiones físicas prácticas, digamos, en donde por ejemplo el ejército, las fuerzas armadas generales ejercen la labor que tiene el Estado, que de hecho es uno de los monopolios que tendría en el Estado, ¿no? Ya hemos visto que no es así, existen bandas de narcotraficantes, y no, etcétera, etcétera. Y el otro gran conglomerado es realmente el de aparato ideológico, en donde entra toda la cuestión cultural. Entra, como decía Ariel, las concepciones entre los sindicatos, las de agrupaciones. Parece importante recalcar y que se leen también, y es, una es la religión, otra es la educación, que es fundamental, y una tercera es la comunicación, es decir, los medios de difusión por los cuales parte de esa hegemonía son fundamentales para poder acceder a esas plazas, digamos, a estadios, y abocarse a eso y apoderarse de esas ramas sociales. Precisamente es donde la izquierda gana esta lucha, donde gana esta batalla, porque entiendo, como bien decía Gary, política en otro sentido, y bastaría con leer, les señalo a unos autores como Certeau, Laclau, Althusser, Aníbal Foch, son una serie de escritores que han dedicado, y antiguamente, por ejemplo, en la era del 70, cuando se fueron a trabajar a Chile, porque Allende en Chile, estaba Dorfman y Matelar, y también desarrollan los conceptos, y ellos se encargan de explicar muy sencillamente, digamos, lo que la izquierda busca, precisamente, a dónde apunta con estas cuestiones para hacer cargo de las plazas que la derecha, si se quiere, los liberales económicos, monetaristas, se definían, por ejemplo, los Chicago Boys o Milton Friedman, no entraron por un desconocimiento y por un entendimiento también, que esa es otra limitancia, es decir, el entendimiento de las cuestiones sociales como una cuestión materialista, economista, y descartar el área de la antropología, por ejemplo, de la sociología y además de la psicología. Así que nada, les quería dejar eso. No sé si alguien más decir algo, agregar algo, puede hacerlo. Bueno, yo que quería dejar hablar a alguien más que ya ha hablado, pero lo que hablaba de que Gabriel sobre que había dejado la derecha y no había entendido bien el cómo ganar la batalla cultural o ir a pelearla al menos.
va mucho, y yo puta, me voy mucho por el área de educación porque ahí es donde al final estamos formando a la nueva sociedad y estamos viendo claramente que los grupos demográficos que más van a votar a prueba, por ejemplo, son jóvenes de 18 hasta 30 años. Esos son como la gran masa. Entonces, cuando se empieza a ver la historia con una información tremenda que al final, ponte tú que la crisis del 29 había sido por el capitalismo, cuando en realidad fue por ya sabemos más o menos cómo funciona el Banco Central ahí, con todo creo la burbuja inflacionaria, o sea, financiera. Cuando estamos viendo desde una perspectiva errónea los contextos históricos, hay un sesgo tremendo para cómo vamos a tomar al liberalismo económico en un futuro. Y lo llevo a un caso personal, que es, por ejemplo, yo estudio ingeniería civil industrial y tuve macroeconomía. En macroeconomía veíamos a Keynes, pero a Hayek, a Milton Friedman, nada. A von Mises, a Karl Menger, no sé, autores potentes, nada. Y nos quedábamos con que el gasto público, si crecía, era lo mejor para el país. Entonces, esas concepciones erradas, tan erradas, que luego toman verdades, porque se presentan desde una forma académica, como que si esa materia como te la están pasando es correcta, claramente. No va más allá. Consumen vasos chicos. ¿Cómo? Ya, entonces, yo ahí propuse a mi profesor hacer una clase y expuse a Hayek y a Milton Friedman para mostrarles el otro camino a mis compañeros. Pero nunca fue evaluada y nos quedamos solamente con la teoría keynesiana o neoclásica y bueno, ahí nace, yo creo, un desconocimiento, una desinformación de cómo debiera funcionar o cómo funcionan los países más desarrollados la economía, porque no tampoco fuimos a contextos de otros países, cómo lo han hecho para desarrollarse a niveles exorbitantes, y nos seguimos quedando con los modelos fracasados y viendo la historia desde una manera, como obviamente quieren verla los que están más cargados del socialismo, y se deja la manera correcta de ver la historia. Eso, no sé si alguien más quiere aportar ahí. Sí, me gustaría escuchar algo de las chicas, no, me parece que había un par que estaba... Había una manito levantada. Sí, ¿de quién levantó? Jan Siebert o algo así. Tenía la mano levantada, pero no sé, ahora no la tiene levantada. No sé si quieres hablar. Sí, no sé si... Ah, aplaudió. Ah, ya. Bien. No sé, estaba lo y había... No, me parece que habían otras. Me gustaría escuchar bien a las chicas que opinen, que den su visión, damos algún comentario, algo estilo, no sé. A mí me parece importante que todos participemos, o la gran mayoría, para que esto fluya, digamos, y nos escuchemos entre todos. Me parece súper valioso rescatar las visiones, como decía al comienzo, como hacía Gabriel, como decía Garita, entre nosotros mismos, porque a mi parecer, y precisamente adhería a esta participación, porque si no nos escuchamos y no dialogamos entre nosotros mismos, ¿qué más queda? O sea, si no somos capaces de entre nosotros mismos establecer ciertos consensos, quizás también ciertas diferencias, no sé poco por dónde podemos partir. A mí me gustaría decir algo. Sí, Jorge, te escuchamos.
Oye, a ver, yo debo ser el más viejo que está en este chat. No, sí, tengo 61. Me interesa mucho el tema de esta nueva idea de partido, pero tengo algunas dudas. A ver, ¿tiene alguna relación con el Partido Liberal en España o en otras partes? Porque dentro de lo que yo leí, de la proposición del partido, se plantea dentro de varias cosas que es, ¿cómo se llama esto? Minarquista y poli, no sé qué, algo así, lo tengo anotado en alguna, polioliberalista. En ambos casos, ¿cierto? Eso es reducción del Estado mismo. ¿Es el concepto o no? ¿Me pueden aclarar esa parte? Sí, Gabriel, no sé si tú quieres empezar. Claro, es que no sé cuál será el segundo Sí, concepto mejor. para explicar la primera pregunta, pero de manera bien El acotada. segundo concepto debe ser paleolibertario. Sí, pero no sé El si eso está libertario. en la página. Bueno, en el caso de que sea eso, también lo puedo explicar, pero sobre lo primero, Sí, si es que el partido tiene alguna relación con los demás partidos libertarios del mundo, de hecho sí, estamos actualmente creando una organización internacional con la finalidad de cooperar y bueno, porque al final todos buscamos el mismo objetivo en cada uno de nuestros territorios, cada uno de nuestros países. Y claro, o sea, más allá de si sea el término de paleolibertario o minarquista, todos buscamos lo mismo. O sea, son distintas corrientes simplemente del libertarianismo, tal y como mencionaba hace un rato Víctor. Eh, Son corrientes que quizás discrepan en algunos, ¿cómo podría decirlo? En algunas aristas del pensamiento libertario, que están más bien Una- en laterales, pero no en lo fundamental. La reducción del Estado, los derechos, la protección de los derechos fundamentales, como la libertad, la vida y la propiedad, es una constante en todas las corrientes libertarias, de todas maneras. Eso para responder. ya. ¿Eso significa una reducción en los impuestos generales Sí. en los estados? Claro, exacto. ¿Sí? Sí, Implica sí. una reducción en el gasto público en general y los gastos fiscales son en ese sentido. A ver, hay que entender la relación que implica que nosotros dejamos de cobrar impuestos, desaparece todo el sistema, si se quiere. Entonces, en esa medida sí hay que ser un poco privado porque hay cosas que derechamente no pueden desaparecer de un día para otro. Ahora, considerando que la acción de impuestos implica que las personas van a dejar de pagar en cierta medida tales cargas impositivas que, por ejemplo, se pudiesen ahorrar para el propio ciudadano, el propio individuo, los tiene a otras cuestiones. Eso es a lo que aspiramos realmente, a las que las personas no tengan que ir bajo una carga impositiva, que además, como plantea el autor, también es una cuestión que a nadie le preguntan si lo que quiere hacer, es una cuestión que sume precisamente a ser parte del mercado laboral, de ser un ciudadano actualmente trabajador, si se quiere. Entonces, en eso, claro, a lo que aspiramos los libertarios, como decía Gabriel, con ciertas por ahí disonancias o ramificaciones, es esencialmente eso, la reducción del gasto fiscal, y para eso también se necesita que se bajen los impuestos para que los ciudadanos, los individuos, se puedan desarrollar de mejor manera, definan de su plata otras cuestiones y con eso disminuir la burocracia. Es decir, hay ciertas actividades que realmente existen con un fin netamente burocrático, político, y no presentan necesariamente un beneficio para el individuo y la sociedad, o los personajes en el sentido, o los participantes, mejor dicho, de la sociedad. Claro, y para complementar un poco lo que decía, es que la reducción de impuestos afecta en dos frentes. O sea, una sería tener más dinero disponible, ingreso disponible,
por persona y por la empresa, y además una reducción en los precios, porque claramente al haber impuestos los precios tienden a subir. O sea, sería agrandar la brecha entre el ingreso y el costo de vida. Eso. Ah, perdón, se desconecta cada cierto rato, no sé por qué pierde la señal mi celular, porque estoy en el celular. Y me perdí algo de las explicaciones de los impuestos en realidad. No, era que si uno bajaba los impuestos, iba a tener las personas y las empresas un mayor ingreso disponible, y también se atacaba el frente de los precios o los costos. Que es, al final, cuando uno cobra un cierto nivel de impuestos, el empleador, o sea, el vendedor tiene que subir el precio para poder pagar el nivel de impuestos y tener la ganancia. Entonces, agrandaría la brecha entre el ingreso y el costo de vida y permitiría un mayor ahorro también. Y con ello, mayor inversión. Por eso es bueno la baja de impuestos. Sí, es cierto, pero el Estado se queda con menos recursos para hacer otras actividades. Yo, a ver, es un análisis económico muy importante. Yo soy ingeniero civil industrial y soy ingeniero metalúrgico y soy licenciado en manejo de empresas y tengo un montón de cosas. Y el análisis de los impuestos es complicado. Es cierto que los impuestos en muchos casos van a la ayuda de gente que no trabaja. Es cierto. Pero hay gente que efectivamente no puede trabajar y que el Estado tiene que hacerse cargo de alguna manera. Sí, bueno, yo lo señalaba hace un ratito, Jorge, capaz no lo pudiste escuchar, yo lo señalaba, hecho, y decía, hay estas partes de lo que es el hoy en día, pasa que se ha hecho tan de lo que está, en lo inmediato imposible eliminarlo para otro. Hay ciertas cosas que no se puede sanear, al eliminar, optar derechamente, que serían las cargas impositivas. Hay ciertas cuestiones donde el Estado tiene que hacerse presente, y de ahí surge precisamente lo que significa anarquismo. Entonces hay ciertas cuestiones que, claro, que son para análisis largo, bastante extenso, y que hay que considerar a la de plantear la reducción definitiva o la reducción moderada de impuestos. Lo que yo no quiero que quede la sensación de que bajo mi punto de vista no podría hacer cosa que seguir financiando esas zonas. Se pueden hacer cosas, de hecho hay un montón de propuestas que quizás podríamos discutir en otro momento, pero existen soluciones viables para ciertas áreas donde la expositiva se puede reducir de manera paulatina y sin necesariamente perjudicar a esos individuos que están en cierta medida protegidos, si se quiere. Ok, entiendo la idea. Es una idea muy macro, en realidad es de un análisis que hay que hacerlo muy fino, pero entiendo el concepto claramente, que me parece muy bien, digamos. Hay que hacer una reducción del Estado porque el Estado tiene una serie de gastos inmensos, pero inmensos, que no se justifican. Y no solo hablo de sueldos, hablo de que se malgastan a mi punto de vista y que yo tengo que costear, porque yo pago los impuestos. Entonces, de alguna manera yo costeo muchísimas inversiones y gastos que la verdad no se justifican. Ahora, la planilla de sueldos del Estado es inmensamente grande. Y además lleva una maleta de un montón de gente que ya no trabaja en el Estado, pero porque trabajó y tuvo un cargo importante, tiene sueldos vitalicios. Eso es una carga que yo tengo que pagar. Y no me parece justo que yo pague eso. Yo creo, entonces sí puedo aportar.
Sí, Iván, te Yo creo escuchamos. que, sí, yo creo que el punto es que se prefiere que la sociedad o aquellos que están dentro del ámbito privado desarrollen actividades en vez de que las desarrolle el Estado. Yo creo que ese es el punto que se busca. ¿Por qué? Porque el Estado en sí es ineficiente, como usted lo señalaba, pues el Estado tiene gastos, es mucho desarrollo que realiza de ciertas actividades, no son las que deberían ser, no son muy buenas. Entonces lo que se busca es que el sector privado sea el que realice esas actividades. ¿Por qué? Porque los incentivos están puestos de manera correcta, pues, porque se habla mucho ahí de las 4 formas de gastar el dinero, ¿no es cierto? Y obviamente la peor es que otros gasten en otro. Entonces, Es la más fácil. claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se busca es que el sector privado sea el que realice el proyecto y obviamente, como está realmente involucrado, si falla en ese proyecto, los gastos, o sea, los problemas se los van a llevar ellos, no nosotros en general, como contribuyentes. ¿Me entiende? Sí, claro. Ahí está el qué del asunto. Eso a mí me parece bastante bueno. No, las empresas estatales, de hecho, lejos, son terriblemente ineficientes, pero lejos. O sea, veamos, no sé, desde Ferrocarriles del Estado. Empresas ineficientes absolutamente. Sí, tal cual. Totalmente de Yo no acuerdo. sé si hay alguien más que quiera sumar algo. Sí, yo quiero decir Pero- algo. Sí, muy cortito. Dale, Gabriel. Sí, lo que pasa es que desde mi punto de vista, y así yo siempre lo he entendido, el libertarianismo, la verdad es que es ante todo eh, una filosofía moral, una filosofía de principios morales. Eso, o sea, por lo menos es la manera en la que la veo yo. Y está muy relacionado con el término de justicia. Y por cierto también, muchos de ustedes conocerán el principio de no agresión. El tema de los impuestos para ahí va más allá de la discusión económica respecto de si es beneficioso o no en términos macroeconómicos reducir, bajar o subir incluso impuestos. Yo creo que tiene que ver con justicia y tiene que ver también con un poco con lo que mencionaba al principio de la presentación, el hecho de aplastar ciertas libertades negativas de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Porque, aunque pueda sonar quizás descorazonado o un poco cruel, ¿por qué si una persona está pasando por un mal momento o tiene problemas económicos o cualquier problema de ese estilo, por qué tenemos que quitarle dinero por la fuerza a otra persona para poder dársela a esta otra? ¿Es justo eso? Y la respuesta que en general dan los libertarios, o que siempre dan los libertarios, en base al principio de no agresión, es que no es justo. Eh, los impuestos son un mal necesario solamente hasta la seguridad y la justicia, es decir, solamente hasta la protección de la propiedad privada y de la vida de las demás personas, pero de ahí en más constituyen una vulneración de los derechos de las personas. Desde mi punto de vista, por eso es que los impuestos y las funciones del Estado tienen que ser minárquicas, ¿sabes? Tienen que ser mínimas. A lo que voy simplemente es que el problema antes que todo, antes que económico, es moral. Eso quería añadir. Claro. Sí, eh, em, mm, justo lo que les decía también un rato, era esta cuestión de que no nos aboquemos tan solo a la cuestión monetaria o materialista, si se quiere, economicista, porque hay otras que están por sobre esas cuestiones, precisamente son estas que señalaba Gabriel, que son los valores morales, digamos. Esta cuestión de que como libertarios tenemos que entender lo justo, y no ponerle la pata encima a otro porque a nosotros conviene, digamos. Me parece a mí también, y con eso coincido plenamente con él, que lo más rentable y a lo que tenemos que aspirar es precisamente a esa construcción de la concepción moral por sobre cualquier otra cuestión que pueda venir después, digamos. Sin desmerecer, por supuesto, la cuestión económica, en eso creo que coincidimos también, pero restando siempre los valores morales. Porque esos son conceptos complejos.
A ver, de hecho la libertad es un concepto complejo, porque mi libertad debería llegar o debe llegar, ¿cierto?, hasta donde no interfiera con la libertad de otros. ¿No? O sea, tiene un límite. Claro, ese sería exactamente el límite. La moral también es un concepto complejo. ¿Cómo? Que precisamente ese es el límite que los libertarios en general entienden. La libertad de una persona termina donde empieza, por decirlo en términos sencillos, la libertad del otro, es decir, la no interferencia. Esa es la libertad que nosotros defendemos. Me parece un gran concepto ese. Sí, y por ejemplo, nosotros estábamos hablando, Gabriel y Víctor estaban hablando sobre la moralidad de los impuestos, básicamente, donde también podríamos, obviamente hablando en el contexto en el que estamos viviendo, también aceptar una cierta redistribución a las personas que obviamente que trabajan pero no alcanzan a llegar a un mínimo. Por eso decía que me gustaba el concepto de Milton Friedman para esto. Yo apunto a un futuro, ojalá que esa moralidad gane y que no tengamos que estar costeándole la vida o las necesidades o los gustos de las otras personas con la producción propia. Entonces, acaba un concepto que hablaba, disculpe, ¿cómo es que se llama? Bueno, Jorge, sobre nosotros estimamos que necesitan una ayuda, que donde tiene que estar el Estado presente no pueden ejercer por ABC motivo, pero hay un tema de que el Estado, nosotros también queremos que se ocupe para eso, para potenciar que todos nos subamos a los patines, como le gusta llamar a Axel Kaiser. Entonces, ¿pero qué pasa? Si nosotros revisamos en el índice Gini de desigualdad, nosotros en distribución mercado, o sea, antes de la redistribución, antes de impuestos, nosotros tenemos la misma desigualdad que Alemania, exactamente la misma. Pero ellos, después de la redistribución, logran bajar un 0,1%, o sea, sí, un 0,1 punto en promedio de los países ya más desarrollados, logran bajar todo eso después de redistribuir a los que nosotros queremos ayudar. Pero acá en Chile prácticamente no se mueve. O sea, hay algo ahí que está pasando, que el Estado no está focalizando los gastos a las ayudas que uno pensaría que es lo más importante. Que ¿para qué estáis cobrando impuestos si no es para ayudar a los que menos tienen? ¿Para qué? Entonces, ¿a dónde queda esa plata? ¿Cómo tanta ineficiencia para no poder llegar a las personas que queremos? En relación a lo que tú dices, también tenemos que considerar que el Estado no solamente es ineficiente, tiene demasiada gente que no trabaja, que está ahí por colores políticos, para pagar algún tipo de favor, porque en Chile existe esto de que si es amigo de alguien lo voy a meter en este puesto, y esa gente se va acumulando en esta aparato estatal, y todo esto lo vamos pagando todos los que trabajamos al final. Entonces también hay que considerar que el Estado no solamente es ineficiente, sino que tiene un montón de gente que nos sirve en los cargos y que al final los pagamos nosotros. Nosotros somos los que estamos sosteniendo a este aparato estatal, que al final sería mucho más eficiente si no fuera así, si
tuviera menos personal, si tuviera menos de colores políticos en los cargos públicos, si fueran como las empresas privadas, que si tú haces mal tu trabajo te pudieran despedir en el aparato estatal, si tú haces mal tu trabajo te tienen que hacer un sumario o hacer una especie de investigación privada que se demora aproximadamente un par de años, si es que te logran sacar, y si te logran sacar igual te tienen que pagar. Entonces al final toda esa plata y todo lo que gasta el Estado en un montón de cosas que no sirven para nada es lo que también hay que considerar. O sea, nunca vamos a ser, no sé, un país desarrollado si gastamos un montón de dinero en cosas que no valen la pena. Por ejemplo, existen charlas que hacen sobre la tendencia queer, por ejemplo, en salud. O sea, no sé qué tiene que ver la tendencia queer en salud, pero las charlas existen y se le paga a un profesional para eso. Entonces, como ya, pero eso no es tan importante como a lo mejor otras cosas. Yo creo que también tiene que ver la especialización, porque también hemos visto muchos casos de gente que toma la sillita musical que le dicen, entonces que están en el banco central y después pasan a TVN, después se van a polifuncionales, como se diría en el fútbol. Tú los pones de líbero, de lateral, te van a cabecear, la hacen todas. Entonces también yo creo que tiene que ver con esa falta de honestidad por parte de la dirigencia política de colocar gente que realmente pueda desarrollar un trabajo bueno y privilegian más bien a sus correligionarios en esos cargos. Tipo al amigo. Claro, Familiar, al el amigo, compajo que se llama, le dicen en Chile. Y como lo dijo Jorge, aumenta nuestro de cada día más. O sea, en definitiva estamos gastando la plata mal gastada, ¿no? Pagando y pagando, pero como decía, pues es cosa de minimizar el gasto público, minimizar el Estado, y yo creo que eso es todo. Con eso podríamos tener un gran país, mucho mejor. Pero si seguimos con los gastos, como decía Jorge, pues, EFE, que es la empresa de ferrocarriles del Estado, como Metro, como todas estas empresas que dependen del Estado, a las cuales le pagamos millones y millones para que se lleven, como se dice muchas veces, la plata, pero en realidad no nos solucionan nada. O que Así están derechamente en un mundo real. Hay un montón de empresas estatales que están y ahí yo apoyo todo lo que es minarquista. Correcto. Yo quería mencionar un detalle. Ayer estuve viendo una Mentira Verdadera, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Se estuvo hablando, una persona, era del lado de la izquierda, estuvo hablando del cambio constitucional y hablaban justamente del cambio de modelo económico. Eso es lo que buscan ellos. Entonces, este cambio de modelo económico claramente va a perjudicarnos, porque este modelo económico que hemos seguido, con sus falencias y sus problemas, es el que ha permitido que el país haya despuntado de todos los países que están acá en la región. Entonces yo creo que es un punto súper importante, que no hay que dejarlo pasar. Así es, sin duda. Queda un minuto, no sé si alguien más quiere sumar algo, si no ya empezamos a cerrar la charla. A mí me gustaría hacer una consulta, más que nada Sí, tratar de ver la escuchamos. posibilidad de seguir teniendo estos conversatorios un poquito más seguidos. Creo que sería muy importante empezar a crecer como grupos. Acá en Antofagasta yo, como les digo, un par de semanas que me integré a partido y me llama... yo quiero ver la posibilidad de tener más reuniones, porque la idea de aprender justamente de estas conversaciones a debatir muchas cosas, porque la verdad uno lee, uno aprende, uno busca, uno investiga para poder tener una base sólida
pero igual es bueno seguir con estos conversatorios como, digámoslo así, como entrenamiento, a enfrentar reales debates, porque tenemos, como decía recién, pelear una batalla cultural y pelearla con ideas claras y sólidas. Tenemos como, por ahí dijo, no sé si está todavía alguien que fue RN, que tenemos todo para ganar, todo nos apoya, está todo a nuestro favor, pero tenemos que saber ocuparlas. Es como tener todas las herramientas, pero si no las sabemos ocupar, no vamos a ninguna parte. Entonces, la idea, hay gente acá que yo noto mucho más jóvenes que yo, pero mucho más preparados que yo. ¿Entiendes? Y así como gente más adulta que yo y también más preparada que yo. Entonces, a mí me gusta esta oportunidad, agradezco esta oportunidad que se nos da de participar con usted y aprender también. Así que eso, principalmente agradecer y esperar que haya más oportunidades de estos conversatorios. Sí. Sí, yo quiero agradecerle, bueno, a todos que están y a los que se están yendo. Hay un par que se han retirado, pero bueno, nada, agradece siempre que puedan participar. Es agradable poder hacer este tipo de eventos, si se quiere, y que participe la gente, que vea que a ustedes les interesa, porque muchas veces uno ve que está todo medio solo en ciertas cuestiones, pero bueno, se ve que hay diferencia, así que nada, le agradezco a cada uno de ustedes que participó, a Gabriel y a Margarita, que fueron los mentes también. Gabriel, que es vicepresidente del Partido Nacional, y Margarita, que es la presidenta regional de Higgins. Sería bueno también que se motiven, participen las comisiones, los grupos de trabajo, si quieren, no sé, aspirar a un cargo por su región, también son bienvenidos, estamos abiertos a este tipo de cuestiones. Nada, cierro con eso el agradecimiento y le doy la palabra a Margarita y a Gabriel, y con esto cerramos. Bueno, a mí me gustaría reiterar un poco las palabras y, claro, los sentimientos, por así decirlo, de Ricardo. Yo les agradezco mucho por haber participado. La verdad es que cuando Margarita y Víctor me invitaron a participar, yo pensaba que iba a ser un espacio incluso más pequeño de lo que fue. Que iba a ser, no sé, por así decirlo, unas 5 o 6 personas las que iban a venir, que vamos a estar conversando y sacando conclusiones. Y más allá de los problemas técnicos que es normal que hayan por el formato que estamos ocupando, la verdad siento que fue una conversación bastante rica en ideas, en entusiasmo. Desde luego a muchos de ustedes no los conocía, no había tenido la posibilidad de verlos. Entonces, una vez más, les agradezco por la participación, y de todas maneras yo creo que vamos a seguir reiterando este tipo de espacios. Cada cierto tiempo podrían ver ahí Víctor, Margarita, cuando les acomode. Ojalá también poder hacerlos de manera regional en el futuro, que cada región pueda autoorganizarse y hacer sus propios conversatorios, perdón. Entiendo, por ejemplo, como dato, que la región de Valparaíso, de hecho, todas las semanas se reúne a conversar este tipo de cosas, y esta vez queríamos hacer uno a nivel nacional y también abierto a personas fuera del partido. Así que, bueno, eso. Una vez más, muchas gracias. Vamos a hacer todos los esfuerzos para seguir reiterando estos espacios, seguir conversando y seguir aprendiendo de todos nosotros. Eso. Yo quiero dar las gracias a todos por participar. Sé que había gente que no era del partido, así que estoy muy feliz por eso también. Es una instancia que también pensamos que iba a ser menos gente, iba a haber mucha menos gente, así que feliz. Y sí, vamos a tratar de organizar más actividades como esta a nivel nacional, y si ustedes tienen en su región, en su distrito, ya una directiva conformada, también pídanles a ellos que hagan este tipo de cosas en su región. Nosotros salió desde aquí, pero siempre vamos a tratar de que podamos crecer en esto de las ideas. La mayoría de nosotros, de los que está acá, no tiene mayor conocimiento ni se ha dedicado antes a la política, así que aquí estamos todos aprendiendo, todos queremos sacar adelante esta iniciativa, y la idea es seguir haciendo este tipo de cosas, así que vamos a organizarlo con Víctor y con la directiva nacional para ver si hacemos más periódicamente estas iniciativas. Les agradezco a todos, espero que haya sido como de su agrado. Yo por mi parte es la primera vez que participo en algo así, así que me disculpo si me puse un poco nerviosa o algo así, pero se entiende. Ya, gracias a todos.
Vale, gracias a ustedes. Gracias, chicos. Por- Gracias. Y para la otra, una idea, podríamos hablar sobre la Constitución. Está, pero buenísimo Sí, sí. el tema. Se tocó muy poquito, pero, o sea, como un comentario ahí hubo sobre la Constitución, pero yo creo que este mazo, sobre todo ahora que se viene ya en octubre, tenemos que empezar, o sea, ya venimos haciendo la batalla cultural hace un tiempito, pero nos queda más claro a nosotros todas las perspectivas liberales, porque lo único que se escucha prácticamente es el sí o apruebo, y la tartalada de argumentos incoherentes, estúpidos e infundados que se da por la otra parte. Muy bien, bueno, nada, agradecerle de vuelta a Lucas, Marco, Israel, Iván, Jorge, Matías, Ricardo, las chicas que se fueron y bueno, a los otros que también se fueron retirando. Nada, gracias otra vez y vamos a estarlo reiterando. Bien, chao. Vale, chao, Luego. estén súper.